Honorable Asamblea, hemos recibido en la mesa directiva un dictamen para primera lectura. Solicito a la Secretaría de Cuenta e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Doy cuenta. Recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa de los Consumidores y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones octava y novena del artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre al orden del día de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Si se autoriza su incorporación, señora Presidenta. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195, numeral 2 del reglamento del Senado, es de primera lectura. El dictamen considera una minuta recibida el 18 de septiembre del año en curso. Como sabemos, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno. En consecuencia, antes de que sean puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en una misma sesión. Proceda a la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite del dictamen. Consulte ahora a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se dispense, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se dispense, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la lectura, señora Presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Cintia Iliana López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, para la presentación del dictamen con proyecto de decreto a nombre de las comisiones. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Bueno, pues muy contenta del día de hoy como presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, poderle decir a todo el pueblo de México que no habrá más cobros sorpresas. A todos nos ha pasado cuando queremos tener acceso a una plataforma digital, cuando contratamos una línea telefónica, cuando contratamos alguna plataforma digital. ¿Qué pasa cuando lo queremos cancelar? Que nos ponen muchos peros, nos terminan cobrando más, nos ponen penalidades, nos piden requisitos extras y se hace imposible que uno pueda hacer la cancelación. Pues aquí estamos para defender al pueblo, aquí no estamos para defender a las empresas y por eso, queridos mexicanos, está la cancelación inmediata, así como no más cobros sorpresas. A partir de ahora, si ustedes quieren cancelar la suscripción de Netflix, por así decirlo, lo van a poder hacer con un clic. No se les va a cobrar más, no habrá penalidad, no les van a poner más requisitos y van a poder contar
con una cancelación inmediata. Estamos protegiendo los derechos de los consumidores con este dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor. Y bueno, pues el 83% de los mexicanos usamos. De ese 83%, el 70% de todos nosotros hacemos compras digitales. Y con esas compras digitales hay muchísimas quejas. El año pasado Profeco recibió 20,000 quejas de denuncias, sobre todo de cargos automáticos, especialmente en plataformas digitales y sobre todo en telefonía móvil. Entonces, bueno, pues esta adición de la fracción octava y novena de la Ley 76 bis de la Ley de Protección al Consumidor lo que hace es que pueda haber esta cancelación inmediata. Ahorita tenemos aproximadamente México 2 billones de pesos. Representa el 6% del PIB nacional y no vamos a permitir que haya estos obstáculos cotidianos de que cuando uno quiere cancelar te ponen muchísimas trabas. En cambio, cuando quieres suscribirte es muy fácil, firmas y en un minuto estás en la plataforma. Pero a todos nos ha pasado que cuando lo quieres inmensidad de trámites, de pagos, de requisitos engorrosos que no termina uno de completar y entonces termina siendo dañado el consumidor. ¿Se acabó? Y por eso este problema cotidiano que hoy tenemos en nuestro país va a estar solucionado con la cancelación inmediata y las empresas tendrán que tener un área específica que avise al consumidor al menos 5 días antes de que se va a hacer un cargo automático para que esté en la decisión del consumidor si uno quiere seguir o no. Y como lo dije antes, no habrá cobros sorpresas. Se acabaron los cobros sorpresas en los estados de cuenta, se acabaron los cobros sorpresas en la telefonía, se acabaron los cobros sorpresas en las plataformas digitales y de ahora en adelante va a ser un clic para entrar y un clic para salir. Y eso es protegiendo a todos los consumidores de los derechos digitales, de las plataformas digitales, pero además les quiero decir, porque veo muchos jóvenes aquí, que esta iniciativa y lo que hoy discutimos en esta comisión fue pensando también en estas nuevas generaciones que hacen todo digital y que muchas veces cuando quieren inscribirse es muy fácil, pero cuando quieren salirse es muy engorroso, es burocrático, es engañoso, están las letras chiquitas y no nos permiten. En la Comisión de Defensa del Consumidor del Senado de la República estamos para proteger los derechos de los consumidores y estaremos además promoviendo cada vez más estas leyes en beneficio de los mexicanos. Entonces, pues las empresas tendrán, ahora sí, que no tener pretexto y avisar en tiempo y forma a los consumidores cuando vaya a terminar su suscripción. Y no se van a permitir estos pagos automáticos que de repente uno quiere cancelar y dice, bueno, pues tenemos el año completo. Queridos consumidores, aquí estamos defendiendo al consumidor y por eso no más cobro sorpresa y cancelación inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara para presentar también el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, hasta por 5 minutos. Adelante, señor. Precisos. Hoy discutimos una reforma que toca un tema muy sensible, la defensa de los derechos de los y las consumidores, consumidoras, frente a los abusos del negocio económico digital. Porque en este tiempo donde todo se contrata con un clic, también con un clic deberíamos poder cancelar los servicios. Esa es la lógica y esa es la justicia. Y lo digo porque ¿cuántos de nosotros, incluidos, y no dudo que aquí hay más de uno, lo ha vivido? Hemos tenido que enfrentarnos al vacío de una aplicación que no resuelve nada, que no permite cancelar un servicio,
que nos hace pagar por algo que ya no usamos. Detrás de cada cobro automático, detrás de cada suscripción imposible de cancelar, hay millones de historias de abuso, de familias a las que le siguen cobrando por algo que ya no disfrutan, jóvenes que no pueden detener un cargo a la tarjeta, adultos mayores que no saben cómo salir de la trampa digital. Eso es lo que venimos a corregir hoy, esta reforma que estudiamos en comisiones conjuntas a las fracciones 8 y 9 del artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Qué busca? Nada más y nada menos que poner orden, transparencia y justicia en el trato entre plataformas y usuarios. Que las empresas informen con claridad, no con letras chiquitas, no escondidos en párrafos legales de 20 páginas. Si el servicio implica cobros automáticos, cada cuánto se hará el cargo, cuánto cuesta y en qué fecha. Que ningún proveedor pueda meter la mano en el bolsillo del consumidor sin su consentimiento expreso e informado. Y sobre todo, que se notifique con 5 días de anticipación cuando un servicio va a renovarse automáticamente y que el consumidor pueda cancelar sin penalizaciones de manera inmediata y sencilla. Así de simple. Si contratar es un clic, cancelar también debe ser un clic. ¿Por qué México no podría o tiene que aceptar que las grandes plataformas digitales se conviertan en laberintos para cancelar un servicio? Nos hablan de atención al cliente, pero lo que hay son sistemas automatizados que nunca resuelven, procesos diseñados para rendir al consumidor, para que se pague otro mes sin darse cuenta. Esta reforma, aclaro, no tiene impacto económico negativo, no impone cargas nuevas a las empresas, ni genera burocracia. Lo que hace es modernizar nuestra ley para adaptarla a una economía que ya es digital. Hoy, millones de mexicanos y mexicanas contratan servicios sin acudir a un establecimiento. Todo lo hacen desde su teléfono o su computadora. Y en esa nueva realidad, el Estado debe garantizar que el derecho a cancelar, el derecho a decidir, siga estando del lado del pueblo y no del algoritmo. Esta iniciativa, por lo tanto, da certeza jurídica a los consumidores, pero también a los proveedores que actúan con ética. Las empresas serias no tienen nada que temer, al contrario, ganan confianza, credibilidad y competencia leal. En el mundo este tema ha generado muchos debates, pero aquí no los vamos a abreviar. Pero sí hay que ser claros, proteger al consumidor no significa obstaculizar la innovación, al contrario, significa darle un marco de confianza, una base de justicia que impulse al desarrollo digital. Proteger al consumidor sin obstaculizar la dinámica digital implica reconocer que la innovación y la justicia pueden coexistir. La tecnología debe servir a las personas, no al revés. Garantizar transparencia, información clara y mecanismos sencillos de cancelación no frena el progreso, le da legitimidad y confianza. Por eso no se con la transparencia el desarrollo, al contrario, lo impulsamos. No es justo que las y los consumidores mexicanos tengan que pelear contra un sistema que no está pensado para servirles, sino para retenerlos y seguir cobrando. Por eso, con esta reforma, México se pone a la vanguardia. Damos un paso firme para construir una economía digital más justa, más transparente y más humana. Por eso reivindicamos con nuestro voto la libertad del consumidor, la defensa del bolsillo y la transparencia como principio de justicia económica. Por eso les pedimos desde las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos primero y de Protección al Consumidor
votar a favor, porque esta ley no es una ley para el mercado, es una ley para la gente, y el Senado, hay que recordar, la gente, el pueblo siempre debe tener la última palabra. Mucho ánimo y muchas gracias. Muchas gracias, senador. Concluyendo la presentación de este dictamen, vamos a pasar a la discusión en lo general del proyecto, por lo que le damos el uso de la palabra al senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Con tu venia, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, Movimiento Ciudadano desde hace años ha defendido una amplia agenda en materia de defensa de los derechos de las y los consumidores, porque se tiene convicción, porque como fuerza socialdemócrata, hoy en un mercado que se regula, que permite la competencia y que impide los abusos, siempre estamos claros que será en beneficio para las personas. Además, la legislatura pasada, la bancada naranja impulsó la creación de la primera comisión en materia de defensa del consumidor y la presidió. Estamos convencidos que reconocer, ampliar y garantizar los derechos de las y los consumidores es fundamental para la construcción de un Estado próspero. Esta minuta es el reflejo de una causa que hemos defendido a lo largo de estos años, una agenda amplia en la que hemos propuesto desde la prohibición de impuestos sexistas, revisar la obsolencia programada, proteger los derechos de los usuarios de aerolíneas, la regulación de boleteras o la regulación del buró de crédito. Nuestra agenda también ha buscado impactar la transparencia de los servicios médicos y hospitalarios a la hora de contratarse, o que se vigile que en los seguros de gastos médicos no haya espacio para elementos discriminatorios. Por estos motivos, y con la convicción de que aún queda una agenda con un gran número de apuntes por atender, el día de hoy, desde Movimiento Ciudadano, votaremos a favor de una minuta que busca que las personas consumidoras puedan cancelar de manera sencilla y accesible los servicios que tienen por un cobro recurrente o automático. Una reforma que nos da para reflexionar sobre algunos de los abusos a los que las personas hacen frente día con día al contratar servicios de este tipo. Las y los ciudadanos no deben sufrir consecuencias que afecten su bolsillo de forma irresponsable, pues toda decisión económica afecta en su canasta básica y en su forma de vida. No debemos olvidar que para nosotros el mercado tiene un impacto directo en las condiciones de vida de las personas. Si impulsamos las políticas correctas, si profundizamos la agenda en materia de derechos de personas consumidoras, podemos hacer la diferencia en la reducción de brechas de discriminación y desigualdad. La relación entre los consumidores y los prestadores de servicio son un asunto de interés público, por lo que tienen que ser regulados de manera más armónica, eficiente y en el mayor beneficio de los ciudadanos. Desde la bancada naranja, así lo vamos a defender. Siempre cuidaremos las y los intereses de los ciudadanos, pues estamos en el Senado para eso, para ser su voz y tomar decisiones que mejoren sus vidas. Y justo tienen derecho a usar plataformas sin que existan abusos en su contra. Por su atención, muchas gracias. Vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora corresponde el uso de la palabra a la senadora Lisette Sánchez García, del Partido del Trabajo, para hablar a favor del decreto hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, este día en el Senado damos un paso fundamental en la defensa de los derechos de la ciudadanía mexicana. La tecnología nos ha abierto puertas al mundo, ofreciéndonos servicios y contenidos increíbles a través de suscripciones y membresías. Sin embargo, en la sombra de esta comodidad ha existido una frustración silenciosa: la trampa de la suscripción, el cobro sorpresa y la odisea de la cancelación. Esa era está por terminar y justamente por eso esta minuta es un acto de justicia, porque devuelve el poder a quien siempre debió tenerlo, la persona consumidora. Con esta reforma, ningún servicio podrá esconder cobros automáticos o condiciones engañosas. Se acabó la letra chiquita. Si contratas algo, sabrás cuánto, cuándo y por qué se te cobra. Esto no es un favor, es tu derecho. También se protege el consentimiento. Solo tú puedes autorizar un cargo. Si no diste un sí claro y consciente, nadie puede tocar tu cuenta, porque en México el respeto comienza por el consentimiento informado. Además, se acaba el laberinto de las cancelaciones. Si te tomó 3 clics contratar, te tomará 3 clics cancelar. Así de simple. Es respeto a tu tiempo, a tu libertad y a tu decisión. Y adiós a la renovación sorpresa. ¿Cuántas veces despertamos y vemos un cobro que no recordábamos, que no reconocemos? A partir de ahora, los proveedores deberán avisar con al menos 5 días de anticipación antes de renovar un servicio. 5 días que significan previsión, ahorro y control sobre nuestro dinero. Esta ley también protege a quienes más lo necesitan. Pone un alto a las estrategias engañosas dirigidas a niñas, niños, personas mayores o enfermas. La información deberá ser clara, ética y responsable, porque el progreso digital no puede basarse en el abuso, sino en la confianza. Esta reforma es la respuesta a lo que la gente ha venido diciendo en redes, en foros y en su vida diaria. Ya basta de que las plataformas hagan lo que quieran con mi dinero. Hoy, en el Senado, escucha esa voz, la transforma en ley y la convierte en protección real. No se trata solo de defender al consumidor, se trata de democratizar la era digital, de asegurar que el bienestar también llegue a las pantallas, a las aplicaciones y a los servicios que usamos todos los días. Porque la cuarta transformación también es esto: hacer justicia en lo cotidiano, garantizar que la tecnología esté al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la tecnología. Hoy fortalecemos nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor y con ello fortalecemos nuestra soberanía digital y económica. Es una victoria para todas y para todos, para la madre que paga su plataforma con esfuerzo, para el joven que contrata un curso en línea, para la persona adulta que quiere navegar con confianza. Desde el Partido del Trabajo, con Puebla y con México en el corazón, seguiremos legislando para la gente. Eso es lo que nos mueve y lo que nos compromete. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ahora palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para hablar a favor hasta por 5 minutos. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la presidencia de la mesa. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la innovación tecnológica y del avance de la ciencia como palanca de desarrollo y bienestar y también como un factor democratizador. Durante los últimos años el mundo ha entrado de lleno en la cuarta revolución industrial, que marca el inicio de un nuevo estadio civilizatorio, que está cambiando de manera acelerada las formas de producción y consumo.
La comercialización de bienes y servicios, la manera de educarnos, esparcirnos y socializar, donde las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones y sus plataformas digitales son el centro de convergencia en esta nueva era digital. Esta realidad, amigas y amigos senadores, ya nos alcanzó. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares que realiza el INEGI, de 2015 a 2024, el número de usuarios de Internet creció casi 40 millones, al pasar de 61 millones a 100 millones de mexicanas y mexicanos, lo que equivale alrededor del 83% de la población mexicana. Sin entrar en mayores cifras, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, más de 65 millones realizaron alguna compra por Internet durante el 2024, consolidando a nuestro país como uno de los mercados digitales más dinámicos de América Latina, con un crecimiento anual cercano al 20%. Está incrementando cerca de 20% al año. Sin embargo, este crecimiento viene aparejado de y estafas que atentan contra los derechos de los consumidores. En 2024, la Profeco, a través de su buró comercial, registró cerca de 90,000 quejas de consumidoras y consumidores. Los rubros de telecomunicaciones, tiendas departamentales y aerolíneas suman 65% del total, donde el 34% fue de empresas de telecomunicaciones y el 15% para aerolíneas. Un dato para destacar que dentro de las principales quejas fue el cobro de cuotas extraordinarias y recargos automáticos. Esto es importante porque el 75% de los usuarios de Internet manifestaron el consumo de contenidos audiovisuales, como películas o series en plataformas que ofrecen servicios de streaming, donde más se da este tipo de prácticas dolosas. Es por estas razones que coincidimos ampliamente con este dictamen, que en primer lugar fortalece la seguridad jurídica de las y los consumidores, fomenta la competencia leal en la economía digital al exigir a los proveedores de servicios y productos que respeten las buenas prácticas de información a la hora de contratar servicios y la decisión soberana de los usuarios. Con estas adiciones se precisa de manera enfática que en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, el proveedor deberá informar de manera clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro para evitar renovación de contratos de manera automática sin consentimiento del consumidor. Porque legislar para proteger es nuestra obligación, el consumidor hoy en entornos digitales debe saber que de esta manera no vamos a frenar la innovación. Significa construir reglas del juego que permitan a empresas ser competitivas y a las personas y usar servicios con confianza y garantías como la de la cancelación. Esta reforma, compañeras y compañeros senadores, va a poner a México estándares a nivel internacional. Esto ya ocurre en Europa, ya ocurre en Estados Unidos, ya ocurre en México, la 12ª economía del planeta, y cada vez con una mayor participación del comercio digital. Es menester que resolvamos los problemas y que aseguremos a las consumidoras y consumidores mexicanos que siempre van a poder determinar continuar adelante con un contrato de adhesión o, al contrario, decidir en qué manera suspenderlo. Una mayor fortaleza en nuestra economía nacional va a generar que las mexicanas y mexicanos vivamos en un mejor entorno digital. Es por ello que les pido, compañeras y compañeros senadores, que aprobemos esta reforma que sin duda es por el bien de México. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra ahora el senador Raimundo Bolaños Azócar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Adelante. Y primero saludando a las alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM que nos acompañan el día de hoy en este Senado de la República. El parlamentario del Partido Acción Nacional refrenda su compromiso con la defensa de las y de los consumidores y, por tanto, respaldamos esta reforma de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Estamos del lado de las y los consumidores mexicanos, especialmente cuando se enfrentan prácticas abusivas que generan desconfianza ofrecidos por medios digitales. Que estos servicios, o para ellos, enfrentemos un verdadero calvario en la cancelación. Existen procesos intencionalmente engorrosos para cancelar estos planes. Contratamos en una aplicación, una página web, pero para cancelar se exige asistencia. Muchas veces también sin saber nos sujetamos a plazos forzosos injustificados y se castiga con penalizaciones inexplicables estas cancelaciones. Y hay que decirlo también con claridad. La ciudadanía está harta de las renovaciones automáticas, de las renovaciones sin aviso previo, de las renovaciones sin consentimiento expreso, que se vuelven encargos recurrentes que son un tormento para recuperarse en un banco. En el PAN queremos certidumbre en las suscripciones digitales, que con la dinámica actual impactan en cada aspecto de nuestra vida. Desde la compra en el supermercado, la membresía en un gimnasio, el pago de teléfono, las suscripciones a plataformas y hasta ver una película. El consumidor merece tranquilidad en todas las contrataciones que realiza. Nosotros siempre velaremos por la certidumbre en las transacciones económicas, en las grandes sí, pero también en las pequeñas, en las que impacten en el bolsillo de cada familia mexicana. Esto debe fortalecer la confianza del ciudadano, asegura que el proveedor pueda seguir operando de forma normal, pero también como resultado directo tiene que hacer crecer nuestra economía y los empleos porque se basa en la certeza de todas y la certeza de todos. Con la aprobación de este dictamen, los proveedores informarán de forma clara y accesible si el servicio implica cobros recurrentes, especificando con precisión su periodicidad, monto y fecha de cobro, sin más letras chiquitas en los contratos. Es indispensable que los proveedores de servicios digitales implementen mecanismos ágiles e inmediatos que permitan al consumidor cancelar su servicio, su suscripción o membresía. Si contratar fue tan sencillo como entrar a una aplicación o entrar a una página web, lo justo es que cancelar sea igualmente sencillo, entrando a la misma aplicación o entrando a la misma página web. Y en este sentido, cuando se trata de una renovación automática del servicio, entonces con este dictamen se deberá notificar con anticipación al usuario, a fin de que pueda tomar la decisión de seguir con el servicio o darlo por finalizado. Y cuando hay una renovación, el proveedor deberá entonces notificarlo con esa anticipación. Esto garantiza que la ciudadana y que el ciudadano tengan tiempo y tengan información para tomar la información y la decisión correcta, continuar con el servicio o terminarlo. El PAN sostiene que las leyes que protegen al consumidor, que regulan sus actividades comerciales o la gestión de servicios digitales deben ser siempre proporcionales, transparentes y justas. Apoyamos esta reforma porque ofrece certeza, porque es razonable, porque va en beneficio de consumidores y porque abona a la transparencia de los proveedores. Es cuanto, estimada Presidenta. Muchas gracias, senador.
Aprovecho a informar a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes acuden por invitación del senador Raimundo Bolaños Azócar. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República, que es la Casa del Federalismo. Tiene el uso de la palabra ahora el senador Saúl Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidencia. Adelante, con su venia. senador. Hoy discutimos un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyo origen es la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal. Esta reforma pone fin a los cobros automáticos injustificados y a las renovaciones forzosas. Se trata de devolver al consumidor el control sobre su dinero, sobre sus decisiones y, en última instancia, sobre su economía familiar. El espíritu de esta iniciativa es muy claro. La información y el consentimiento deben ser la base de cualquier relación de consumo. Las empresas estarán obligadas a informar de manera clara y destacada si un servicio incluye cargos automáticos recurrentes. Nada de letras chiquitas, nada de cláusulas escondidas. Las plataformas deberán indicar el monto, la fecha y la periodicidad del cobro desde el primer momento. ¿Cuántas veces hemos contratado un servicio, una aplicación o una membresía que con el paso del tiempo dejamos de usar, pero que continúa cobrando mes tras mes? Pero al intentar cancelarla, nos enfrentamos a procesos largos, confusos y llenos de obstáculos. Esto es, en realidad, un abuso que vulnera los derechos de las y los consumidores. Ya no bastará con un clic perdido o con una casilla marcada por defecto. La voluntad del usuario será indispensable. Pero quizá el punto más importante y que más agradece la ciudadanía es el derecho a cancelar cualquier servicio de forma inmediata y sin penalizaciones. Porque cancelar no debería ser una odisea. Cancelar un servicio no debería implicar hablar con 5 operadores, llenar formularios, esperar semanas o recibir cargos adicionales. En 2020-24, más de 67 millones de personas realizaron compras en línea, esto en un clic. Con esta reforma se garantiza que la cancelación sea sencilla, directa y sin castigos. Esto no solo es una medida de justicia para las personas consumidoras. La digitalización avanza con rapidez, pero hoy damos un mensaje contundente a las empresas. La competencia debe de basarse en la calidad, en el servicio y en la confianza, no en el engaño ni en el abuso. Las y los ciudadanos merecen certeza sobre lo que pagan, cuándo lo pagan y por qué lo pagan. Las empresas que actúan de manera responsable también se benefician porque un consumidor informado es un consumidor fiel. Protegemos a más de 90 millones de consumidores activos en México. Hoy en día, más del 70% de las compras y servicios contratados en el país se realizan por medios digitales, lo que ha incrementado los casos de cobros automáticos no autorizados, que representan cerca del 35% de las quejas registradas anualmente. Con esta iniciativa, México busca garantizar que los usuarios tengan información clara desde el primer momento y que puedan cancelar servicios sin penalizaciones, fortaleciendo la transparencia en los contratos y la confianza entre consumidores y empresas. A nivel internacional, México se alinea con una tendencia global que prioriza la defensa del consumidor en la era digital. En Europa y en Estados Unidos, esta regulación ya es una realidad y se han impuesto sanciones millonarias a las empresas. Con esta reforma, México se suma a esas buenas prácticas internacionales. En una economía donde las suscripciones, los servicios en línea y los pagos automáticos se han vuelto parte de nuestra vida diaria. Esta reforma representa un paso firme hacia una economía más justa, transparente y humana.
Hoy defendemos a millones de consumidores que con razón piden reglas claras y trato digno. La verdad, el grupo parlamentario de Morena estamos a favor de esta reforma y es para bien de muchos consumidores por la era digital. Es cuanto, ciudadana presidenta. Muchas gracias, senador. Una vez que han intervenido un orador de cada grupo parlamentario para referirse a favor del dictamen, vamos a consultar si está suficientemente discutido. Sin embargo, les informo que tenemos el registro de propuestas de modificación. En consecuencia, en caso de resultar suficientemente discutido, tramitaremos las mismas antes de la votación. Proceda, por favor, la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, Presidenta. Muchas gracias. Por lo tanto, la intervención del senador Homero Davis Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, va a ser inscrita y nos ha pedido también que la mandemos al diario de los debates. De igual forma, les informo que tenemos un registro de personas oradoras para rectificación de hechos, por lo que tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 1 minuto. Adelante, senadora. La reforma que hoy discutimos se trata de una medida que busca poner fin a las prácticas abusivas de cobros automáticos, renovaciones sin consentimiento y obstáculos para cancelar servicios que no se desean. Con esta reforma, toda persona podrá cancelar su suscripción o membresía de manera inmediata, gratuita y a través de mecanismos tan accesibles como los que usó para contratarla. En pocas palabras, si tenemos derecho a contratar, también debemos tener derecho a cancelar. Los datos recientes nos dicen que el usuario promedio en México tiene 4 suscripciones activas y gasta cerca de 9,000 pesos al año en estos servicios. Sin embargo, el 39% paga por suscripciones que ya no utiliza y más de la mitad ha intentado cancelarlas sin éxito. Esto significa que millones de personas pierden dinero cada mes a causa de la opacidad, la falta de información clara a los procesos diseñados para retener usuarios a la fuerza. Esta reforma da respuesta a ese problema. Establece la obligación de informar de manera visible, destacada y accesible si un servicio implica cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, el monto y la fecha de cargo. Por eso en el Partido Verde votaremos a favor. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora iniciamos con la presentación de propuestas de modificación. En este sentido, el turno sería para el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, pero nos ha pedido que pueda consultarlo directamente la Secretaría. Por lo tanto, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. ¿No? Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. Por lo tanto, se tienen por desechadas las propuestas. El dictamen se mantiene en sus términos. Y al no haber más personas oradoras registradas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en los términos del dictamen.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o ciudadano senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto si falta algún ciudadano senador o una ciudadana senadora por emitir su voto. Señora Presidenta, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adicionan las fracciones octava y novena al artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.